Buenas noches, camaradas. Quería compartir con ustedes los resultados de una encuesta que tiene tan solo 7 horas y ha tenido mucha repercusión, muchos votos, más de 96 votos en tan solo 7 horas es realmente una gran cantidad de votos. La pregunta es: ¿se puede compartir un espacio político con trotskistas y pro-chinos antimarxistas? Una aclaración hubo muchas preguntas acá en los comentarios, 48 comentarios. ¿Qué me refería? Lo que yo quería decir, pro-chinos antimarxistas, me refiero a los camaradas denguistas, es decir, que consideran que el traidor Deng Xiaoping, junto con su maestro Liu Shaoqi y el aprendiz de brujo Zhou Enlai, eran marxistas-leninistas, así como, y no solo que eran marxistas-leninistas, sino que ellos consideran que son un ejemplo, ¿no? Es decir, la contrarrevolución que montaron esos tres malévolos chinos es un ejemplo para seguir. Esos son claramente seguidores, son denguistas. Hoy en día, por suerte Deng Xiaoping está bajo tierra, pero tiene gente que está vivita y coleando, como el principal exponente, el principal dirigente vivo es Xi Jinping, el presidente de China, de la actual China, ¿no? Defensor a ultranza del libre comercio imperialista, entre otras lindezas, ¿no? Bueno, a esa gente me refiero. No a un camarada que piensa que China es socialista porque realmente no tiene información o falta de estudio, ¿no? Por su trabajo no le permite haber estudiado la cuestión. Lo mismo con los trotskistas. No a aquel camarada que piensa que Trotsky es bueno porque escuchó que había formado el Ejército Rojo, ¿no? Sino los trotskistas, los que son seguidores de Trotsky, consideran que la revolución permanente es el camino a seguir, ¿no? Esa teoría antimarxista. Entonces, ¿se puede compartir un espacio con esta gente, con trotskistas y denguistas? Bueno, yo voté sí en determinadas condiciones. Justamente la idea de la encuesta era medir el grado de madurez teórica de los camaradas. Los que votaron sí, los 14 que votaron sí, eso no es, digamos, correcto, porque esa unión con antimarxistas probados, potenciales contrarrevolucionarios, seguidores de la línea burguesa, es una unión condicional. Entonces, ¿cuál es la condición? Si vemos acá en los comentarios, mi primer comentario apuntaba justamente a eso, ¿no? Establecer cuál era la principal condición. Como hizo Lenin con los mencheviques y trotskistas de 1901 a 1912, debido a que la vanguardia no reconocía las diferencias políticas entre los bolcheviques y los mencheviques. Cada pelea interna, cada pequeña conspiración que hacían los mencheviques contra la dirección de Lenin en el partido, recordemos que no acababa de terminar el segundo congreso, en el cual había sido elegido el trío Plejánov, Lenin y Martov como escritores del órgano central, La Chispa, que ya Martov pataleaba, negándose a trabajar, ya estaba conspirando contra la decisión soberana del segundo congreso, ¿no? Y finalmente lo logró porque logró atraerse a Plejánov y la renuncia de Lenin. Ahí comenzó, digamos, un camino de largas disputas entre Martov, dirigente de los mencheviques, y Lenin, dirigente de los bolcheviques, con Plejánov en una tercera posición, ¿no? Que oscilaba de un lado y del otro. Bueno,
el tema es así, ¿por qué Lenin continuó con ese matrimonio forzado con Martov y los otros mencheviques? Trotsky, aliado de los mencheviques, con un pequeño grupo de seguidores. Porque Lenin, es muy importante lo que dice acá, debido a que la vanguardia, es decir, ni siquiera los obreros más conscientes podían distinguir la naturaleza de los dos actores en pugna. Es decir, obreros de avanzada de la fábrica Putilov, por ejemplo, ante la pelea, no tomaban partido por los bolcheviques, decían, no, queremos la unidad. Y muchos bolcheviques le explicaban, ¿no? Pero ¿la unidad con quién? ¿Con esta gente? ¿Con contrarrevolucionarios? No, la unidad con otros socialdemócratas, es decir, lo veían como sus propios dirigentes y pensaban que las disputas eran disputas menores. Incluso a Lenin le ponían el mote de escisionista, es decir, alguien que buscaba la escisión activamente, siendo que Lenin lo que estaba haciendo era una muy importante lucha ideológica para delimitar los campos de los revolucionarios y de los contrarrevolucionarios que estaban formando un mismo partido. Por eso yo hablaba de formar el mismo espacio, ¿no? Sea una agrupación política, incluso el mismo partido o un sindicato, lo que sea. Bueno, acá hay varias preguntas. Acá me estaban preguntando justamente qué quería decir con eso. Bueno, esto es muy interesante. Farid Silva, yo opino categóricamente que no. Los troquistas son la quinta columna del movimiento obrero. Acuerdo con eso. No tienen reparos en colaborar con el enemigo de clase o con el revisionismo para liquidar el marxismo-leninismo. Acuerdo con eso. Debatir con ellos es infructuoso e infértil. Parten automáticamente de los presupuestos de la propaganda anticomunista. Exactamente. Por ejemplo, atacando a Stalin. Con respecto a los denguistas, no hay mucho que discutir con ellos. El denguismo es antimarxismo. Creer que los explotados y los explotadores pueden cimentar el socialismo concertadamente es idealista. Acuerdo también. No existe socialismo con características chinas. Stalin consignó claramente que donde reinen las relaciones de producción capitalista no puede haber socialismo. Acuerdo también. Los denguistas creen ser auténticos marxistas, no les molesta sonar pedantes y se indican a todo el que denuncia a China de infantilista o dogmático. En ese aspecto se parecen a los trotskistas, quienes creen tener la última palabra. Acuerdo con todo. Mi respuesta es Farid, totalmente de acuerdo, camarada, suscribo letra por letra lo que escribiste. Sin embargo, Lenin compartió el Partido Socialdemócrata con los mencheviques y trotskistas antimarxistas 12 años. ¿Cómo explicas eso? Me contesta, pienso que se debió más que nada a circunstancias que a un deseo de Lenin. Recuerda que estábamos hablando de un escenario prerrevolucionario, el reformismo, la centroizquierda y el bolchevismo ruso de aquella época compartían la visión de una república democrática, laica y con justicia social. Naturalmente era preciso que trabajaran juntos, unidos al menos temporalmente. Cuando las discrepancias se fueron agravando, vino la guerra civil. La tolerancia de distintas facciones en el Partido Obrero es contraria al centralismo democrático. Excelente, excelente. Y acá está mi respuesta final, ¿no? Debemos adoptar el punto de vista de las masas. Si a la vanguardia le cuesta entender por qué los troquistas y denguistas son antimarxistas, imagínate a las masas. Eso nos obliga a trabajar temporalmente con ellos hasta que las masas nos apoyen. Claro, hay dos niveles de comprensión. Como decía anteriormente, a la vanguardia le cuesta entender la naturaleza de las disputas entre los estalinistas y los troquistas, entre los troquistas y los leninistas, entre los denguistas y los leninistas. Les cuesta muchísimo entender, porque no comprenden que el troquismo, el denguismo, son variantes de la línea burguesa en el partido. Cuando nosotros luchamos contra ellos, luchamos porque los leninistas adoptamos la línea proletaria. Y bueno, como decía anteriormente, si le cuesta la vanguardia, imagínense a las masas. Las masas no van a aprender con un panfleto o con un texto de Stalin, troquismo o leninismo. Las masas aprenden por la experiencia política de ver cuál es el resultado de la dirección política de un grupo o del otro. Van a ver que con los troquistas
no van a avanzar y con los leninistas sí. Entonces eso les interesa mucho más a las masas que una disputa del tipo teórico. Pero bueno, realmente volviendo acá, la cosa va muy bien porque sí, la respuesta es sí, tanto si sumamos los 42 votos más los 14, da que sí, que se puede compartir un espacio político. Esa es la idea. Personalmente hice muchos videos contra el señor Roberto Vaquero, que es un troquista y denguista, pero si ustedes ven otros videos, le preguntaba al señor Roberto Vaquero, incluso al de extrema derecha, Armesilla, que respondían al llamamiento de la unidad del Partido Comunista Obrero Español y el Partido Comunista de los Pueblos de España. Por supuesto hicieron mutis por el foro porque el señor Roberto Vaquero es un ultraizquierdista, sectario, es decir, no le interesa para nada, se mira al ombligo y le interesa muy poco la unidad comunista en España. Pero dada la debilidad ideológica, política que tiene el marxismo en España, sería recomendable una unión, un congreso de unidad para que se incorporen estos sectores, como repito, denguistas, troquistas, línea burguesa, pero que a la vanguardia o a las masas, ni hablar, se les hace muy dificultoso comprender su verdadera naturaleza y va a haber que trabajar en equipo y va a haber que demostrar las diferencias con la práctica política. Es la única forma que vamos a lograr cimentar un verdadero partido bolchevique en España y en todo el mundo. Venceremos, camaradas.